Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje de salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, para que el hombre no se glorie, sino la gloria sea todo a Cristo nuestro Salvador. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia, un tiempo que Dios nos da, un tiempo corto de paz, para que los religiosos, los creyentes, puedan tener la oportunidad de poder despertar y poder tomar decisiones para el último conflicto. Estamos en el estudio número 367 de esta serie de salvación por fe y gracia o la salvación por medio de la justicia de Cristo, que es el mensaje de justificación por la fe, el último mensaje precioso que Dios ha enviado al mundo para ser predicado en fuerte pregón, para que así la predicación del Evangelio se termine y la venida de Cristo sea inminente. Hoy vamos a entonces continuar estudiando este plan de salvación que Dios ha dispuesto para que el creyente pueda realmente experimentar en la vida espiritual, en la vida cristiana. Y el cristiano pueda realmente ser justo, porque la Biblia nos dice que el justo vivirá por la fe. Toda la salvación, toda la vida cristiana, todo es por fe. La fe es la mayor condición que Dios pide al ser humano. Pero sabemos que la fe verdadera lleva al creyente a aferrarse a Cristo por esa fe. La fe es la mano espiritual que nos une a Cristo, y así el creyente puede ser salvado del pecado que mora en el ser humano, es decir, de la vida carnal o la naturaleza pecaminosa. Y también por fe pueda ser salvado de todas las cosas de este mundo, de todas las actividades de este mundo. Y también que sea salvo por fe del tentador, del enemigo de Dios, Satanás, que ha esclavizado a la humanidad. Satanás tiene dominado a todo ser humano, pero el plan de salvación es para liberarlo completamente en este tiempo. Así que ahí tenemos la verdadera salvación, es liberación del pecado en sus tres aspectos. Y una verdadera salvación es ahora restaurar la imagen de Dios, el carácter de Dios en el creyente para que pueda subsistir en los días difíciles que aguardan a este mundo, los días de angustia. Una angustia, dice, que nunca fue visto, lo cual ya está empezando a desarrollarse. Entonces necesitamos la obra de Cristo en nosotros para poder experimentar la verdadera salvación. Y la salvación también implica
ser liberado completamente de las actividades seculares de este mundo, para que el creyente pueda consagrar toda su vida, todo su tiempo, para ser siervo de Cristo, para ser trabajador de Cristo, para ser empleado de Cristo. El término siervo, hoy modernamente se lo denomina trabajador, empleado. Entonces la vida cristiana es vivir una vida nueva en Cristo Jesús, como Pablo lo expresa en pocas palabras en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Una criatura nueva, espiritual, creado de nuevo a imagen y semejanza de Dios, para vivir una vida cristiana verdadera, una vida cristiana de justicia. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. ¿Cómo entonces el creyente llega a ser justo? Por el milagro del nuevo nacimiento. Recibe una vida limpio, puro, recto, bueno y obediente por medio del nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo. Cristianismo no es educar al hombre viejo, al hombre carnal. El plan de salvación no contempla salvar al hombre viejo, preparándolo de ninguna manera. El hombre viejo, contaminado por el pecado, debe ser desechado. Y toda esta obra de salvación es por obra del Espíritu Santo en el creyente. Hasta aquí hemos estudiado entonces cómo el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en este mundo externamente de llamar a los pecadores. El Espíritu Santo utiliza especialmente a los líderes, maestros, a los pastores, teólogos, predicadores, para llamar al arrepentimiento y aceptar a Cristo y recibir la salvación. Ese es el trabajo de la predicación. Pero una vez que el creyente acepta a Cristo como su Salvador personal, acepta el perdón, acepta la salvación, acepta la nueva vida, el carácter de Cristo, la gloria de Dios, entonces ahora ya los predicadores, los mensajeros, los líderes ya están libres para ir a buscar otras almas. Así está determinado en el plan de salvación. Pero hoy el mundo religioso ha entendido mal esta parte del Evangelio. Los líderes se han dedicado a cuidar a los creyentes, a cuidar grupos, iglesias, ministerios, lo cual no es su trabajo. Ese trabajo de cuidar, de conducir, de enseñar, de instruir, de utilizar y de restaurar la imagen de Dios en el hombre es obra del Espíritu Santo. Muchos líderes, maestros, entonces, están usurpando la obra del Espíritu Santo. Están en terreno peligroso. El deber de todo aquel que conoce este Evangelio es ponerse bajo la dirección del Espíritu Santo y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y así, la obra debe desarrollarse hasta que el Evangelio llegue hasta el último ser humano de este mundo. Entonces, todo eso es lo que hemos venido estudiando hasta aquí. Ahora vamos a continuar estudiando
cómo el Espíritu Santo va a seguir trabajando internamente ahora en el corazón. Y no olvidemos de que para que el Espíritu Santo entre al corazón, entre a la mente, entre a nuestra vida y tome el control de la vida del creyente, hay condiciones. Dos grandes condiciones. ¿Y cuáles son esas dos grandes condiciones? Es renuncia. San Lucas capítulo 14, 33. Jesús dijo, si cualquiera que quiera ser mi discípulo, que quiera seguirme, renuncia a todo lo que posee. O también esta palabra renuncia se entiende con otra palabra. El creyente tiene que entregar sus cargas a Cristo, a los pies de la cruz. Por eso en San Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entregar las cargas, la carga del yo, nuestra vida carnal, nuestra naturaleza pecaminosa. Y entregar también todos los afanes de esta vida y todas las pertenencias, todas las ganancias, todas las riquezas de maldad que el creyente tiene a Cristo. Descargarse ya, para ya no afanarse, ya no preocuparse, ya no ocuparse en las cosas de este mundo, porque allí está el caldo de cultivo del pecado. Allí está el medio que Satanás ha creado para poder entrampar al ser humano y para poder hacerlo caer en el lodo del pecado. Jesús dice, todo esas cargas, entrégame, dice. Y ahora yo te voy a dar, dice, una nueva vida. Y vas a llevar, dice, mi yugo de obediencia y mi carga, que es ligera y fácil, de predicar el Evangelio, de enseñar la salvación y de auxiliar y atender, llevar a los enfermos a Cristo. Ese es el nuevo trabajo que Dios ha dispuesto para el nuevo creyente en Cristo Jesús, para que el ser humano egoísta no se levante otra vez, para que el hombre carnal no vuelva otra vez a controlar nuestra vida. Por eso en Gálatas 5, 16, 17 hemos estudiado. Claramente la palabra de Dios nos dice, andad en el Espíritu. Es decir, hay que vivir por fe en la vida espiritual, en la nueva vida que uno por milagro recibe en el nuevo nacimiento del Espíritu. Y no satisfagáis, dice, las concupiscencias de la carne. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no hay que dar lugar, ya no hay que satisfacer a las concupiscencias de la carne, es decir, a los deseos de la carne. Eso quiere decir que cuando hayamos sido limpiados y renovados en espíritu de nuestras mentes y revestidos de la naturaleza nueva, creados en verdadera justicia y santidad para vivir en una vida espiritual, permaneciendo en Cristo. Pero la naturaleza pecaminosa o carnal no ha sido erradicado en la conversión o en el comienzo de la vida cristiana. Permanece allí y permanecerá hasta la venida de Cristo. Donde el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55 en adelante dice, este cuerpo, dice, mortal, corruptible, será transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Allí recién desaparece la naturaleza pecaminosa carnal, el yo en otras palabras. Así que en la vida cristiana ahora hay dos naturalezas, dos vidas en uno, podemos decir. Por eso el creyente tiene que pelear la batalla de la fe,
aferrarse a Cristo para no ceder a la incitación del egoísmo, porque el yo querrá levantarse cada día, cada hora, cada instante. Querrá producir resentimiento, irritación, impaciencia o cualquier otra tentación. Pero Dios es poderoso, dice. Dios es poderoso para poder librarnos de caer si estamos en Él. Allí está el secreto de la verdadera vida cristiana o vida espiritual. A las concupiscencias de la carne, Pablo llamaba de que el yo, dice, el hombre carnal, dice, debe morir cada día. Cada día yo muero, decía Pablo. Y cada día el hombre interior, el hombre espiritual, crece, se desarrolla. Entonces, ¿cómo es eso? En el libro Mensajes para Jóvenes, página 79, basado en San Mateo 6:24, 1 Corintios 15:57, allí tenemos la explicación. Dice así: al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis. Romanos 6:16. El verdadero cristiano tiene vida espiritual, pero al mismo tiempo su vida carnal, su naturaleza pecaminosa carnal está allí. Ahora tiene que escoger cada día, cada hora, cada momento a quién obedecer. Obedecer al espíritu que guía al hombre espiritual, o obedecer al yo, a la mente carnal. ¿A cuál, dice? ¿A cuál queremos servir? Si nos dejamos dominar, dice, por la ira, la concupiscencia, la codicia, el odio, el egoísmo o cualquier otro pecado, nos hacemos siervos del pecado. Así que si el creyente nuevamente se deja dominar o cede a la ira, al odio, a la codicia o a cualquier otro pecado, nuevamente vuelve a ser siervo del pecado. Y Jesús ya había dicho en San Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Entonces la vida cristiana no es momento ser hombre espiritual cristiano que vive por fe, otro momento también hacer nuestra voluntad de la carne, o dar lugar a la ira, al odio, al descontento y a cualquier otro pecado. No es así. Si servimos al pecado, no podemos servir a Cristo. El cristiano sentirá la incitación al pecado, pues la carne desea vivamente la sensualidad, oponiéndose al espíritu, pero el espíritu lucha contra la carne, manteniendo una batalla. Así que, ¿cómo se puede vencer a la carne, al yo, a la naturaleza pecaminosa carnal que todavía está ahí, pero que está a un lado? Pablo dice que está en la cruz, dice. ¿Cómo se puede vencer? El espíritu lucha contra la carne. Hay que tomar en cuenta, muy en presente, esta noticia. El hombre no puede luchar, no puede dominarse, no puede manejar su vida correctamente. Necesita vida espiritual, necesita el Espíritu Santo. Pero también dice, la carne se levanta y lucha contra el Espíritu. No quiere aceptar que el creyente viva para el Espíritu. Hay una batalla. El Espíritu lucha contra la carne.
Y el creyente lucha la batalla de la fe, se aferra a Cristo. Aquí es donde se necesita, dice, la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une a la fuerza divina y la fe exclama. 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el hombre es débil. Jesús había dicho, la carne es débil. Por eso la carne y la sangre, dice, no pueden heredar el reino de Dios. Al hombre débil, a la carne débil, no se le puede educar, ni con leyes, ni con psicología, ni con castigos, ni con recompensa. Imposible, porque está torcido, está contaminado de la lepra del pecado. Debe ser desechado, dice. Debe ser puesto en la cruz para que muera, dice Pablo. Pero ese hombre débil debe unirse a la fuerza divina. Por fe hay que unirse a Cristo. Ahora sí, por fe podemos exclamar. Si estamos unidos por fe, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo, su representante, el Espíritu Santo. O sea, se puede vencer al pecado del yo, de la carne, de la naturaleza pecaminosa, constantemente, todos los días, hasta la venida de Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de someterse, unirse por fe a Cristo. Por eso termina diciendo, no hay seguridad separándonos un solo momento de Cristo. Por eso, el nuevo creyente en Cristo Jesús, Jesús dijo en San Juan capítulo 15, 1 al 6, permaneced en mí y yo en vosotros. Así estaremos seguros de no ceder al yo, a la carne, a la naturaleza pecaminosa y solamente hacer la voluntad del Espíritu y vivir en vida espiritual. Podemos contar con su presencia para ayudarnos a cada paso, pero solamente si observamos las condiciones que Él mismo ha dictado. ¿Cuál es la condición que ha dictado para permanecer en Cristo y para tener victoria sobre el pecado? La fe. Pero una fe genuina nos une a Cristo y una fe genuina nos lleva a la acción. Produce buenas obras la fe. La fe no necesita aumentar obras. Hoy el mundo religioso enseña la salvación por fe y obras. Muchos dicen que hay que creer en Cristo, aferrarse en Cristo, pero también dice hay que obedecer, hay que cumplir. Entonces, eso es salvación por fe y obras. No, la salvación es enteramente por fe, porque la fe verdadera produce sus obras, no necesita aumentar con obras. El ser humano carnal no necesita esforzarse en poner obras. En el plan de salvación, el ser humano carnal debe ser vencido, debe ser puesto a la cruz. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice mi naturaleza pecaminosa, el deseo de pecar. En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 432. Si alguno no ofiende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3, 2. El cristiano debe ser varón perfecto. ¿Por qué? Porque es capaz de refrenar. ¿Quién es el freno? Es el Espíritu Santo. Pero el creyente tiene que estar unido a Cristo, su debilidad. El cristiano no puede frenarse, no puede dominarse, no puede manejarse. Pero Satanás, el enemigo, dice, tú puedes, dice.
Tú puedes, dice, mejorar, tú puedes cambiar, tú puedes dominarte, tú puedes hablar buenas palabras, dice, tú puedes arreglar, solucionar cualquier cosa, tú puedes, dice. Es la voz del enemigo que tienta. Pero hay que decir, apártate de mí, Satanás, yo no puedo, soy débil, soy pecador. Necesito aferrarme a Cristo. El mayor triunfo que nos dio la religión de Cristo es el control sobre nosotros mismos. La religión de Cristo da el control sobre nosotros mismos. Pero ¿cuál es el método? El método es nacer a vida nueva y permanecer en vida nueva en el Espíritu y pelear la batalla de la fe para no desprenderse, no apartarse, no perder confianza en el Espíritu, en Cristo, y no confiar en otra voz, no confiar en la psicología, no confiar en la educación del mundo, no confiar en la economía, no confiar en las actividades, no confiar en la vida de la ciudad, no confiar en la tecnología, no confiar en líderes, en dirigentes, en nada, solamente en Cristo, en su representante, el Espíritu Santo. Así dice, debemos controlar nuestras tendencias naturales, de otro modo jamás venceremos como Cristo venció. Y en el libro Deseado de todas las gentes, página 98, allí está el escrito, la fuente, la base, para poder establecer nuestra fe. No es lo que estamos estudiando, hermanos y hermanas, no es teoría, no es letra. Es palabras vivas en Cristo Jesús. Por eso dice, leamos, en nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Así que el hombre viejo, el yo, la naturaleza pecaminosa carnal, está allí, pero es poderoso como un gigante, porque estamos acostumbrados a las cosas de este mundo, acostumbrados a pensar en nosotros, a hablar de nosotros. Estamos acostumbrados en nuestros hábitos, deseos, inclinaciones. Imposible negarnos, imposible con nuestra fuerza, dice. Pero el hombre viejo está allí. Pero por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Satanás es el que quiere levantar al hombre viejo. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de sus debilidades hereditarias y entramparlo, mediante sus falsas insinuaciones. A todos aquellos que no confían en Dios. Así que ¿a quiénes Satanás lo va a entrampar? A los que no confían en Dios, a los que pierden la fe en Dios. Así como Eva perdió la fe en Dios, aún repitiendo la letra, la teoría, a Satanás le dijo, pero Dios nos ha dicho que si comemos de ese fruto vamos a morir. A pesar de repetir la teoría, perdió la fe en Dios, porque el enemigo le dijo, no morirás. Entonces dudó de Dios y comenzó a confiar, a creer en otra voz, en otra palabra. Así perdió la fe. Si nosotros creemos y confiamos en nuestro yo, en nuestra educación, en nuestra profesión, en nuestra economía, en nuestra alimentación o en nuestra personalidad, en lo que sea nuestro, vamos a perder la fe en Cristo y Satanás se aprovechará y nos hará caer en tentación. Ser tentado no es pecado, sino pecado es caer en tentación. Pero si peleamos la batalla de la fe, es la parte del hombre, entonces si nos aferramos por fe a Cristo, el Espíritu Santo nos liberará.
porque el Espíritu Santo es más poderoso que la carne. Cristo dice que ya nos dio el ejemplo y no quiere, dice, que nosotros podamos caer. Dice, tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo, dice Jesús, San Juan 16:33. ¿Y cómo venció Jesús? Siempre haciendo la voluntad de su Padre, siempre aferrándose al Espíritu Santo. Nunca Jesús se confió en la carne, en el yo. Así nosotros podemos tener esa vida. Esa es la lucha en la vida espiritual para vencer al yo, a la carne. Entonces ahora vamos a continuar estudiando cómo el Espíritu Santo restaura el carácter de Cristo en el creyente. Alza tus ojos, página 312. Dice así: el Espíritu Santo debe realizar una obra en el corazón. El Espíritu Santo debe trabajar dentro del corazón, no fuera. Muchos confundimos a la obra del Espíritu Santo que está trabajando de afuera, llamándonos, ayudándonos. A eso confundimos que es vida cristiana. Eso no es vida cristiana. Ese es el llamamiento. Por eso dice, el Espíritu Santo debe realizar una obra en el corazón. Cuando esté concluida, las aguas amargas ya no brotarán del corazón, sino que se cumplirá la promesa. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. San Juan 4:14. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Limpiar totalmente la fuente del corazón, para que ya no brote aguas amargas, carácter amargo, palabras que amargan, pensamientos que llevan a la amargura, obras que llevan a la amargura. Ya no. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, brotará, dice, una fuente de agua para vida eterna. En el libro Consejo para Maestros 256, si los maestros tienen el sentir de Cristo y son modelados por el Espíritu Santo, serán bondadosos, atentos y verdaderamente corteses. ¿Cuál es el secreto, el método, el camino para ser corteses, tener cortesía, para ser atentos, bondadosos? Es dejarnos modelar por el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Es obra del Espíritu Santo. Entonces, en vano, los maestros de la religión, la educación, los psicólogos, dicen de que hay que tener cortesía, hay que ser atento, hay que ser bondadoso, palabras amables, palabras agradables, hay que aprender, dice. No se aprende, sino el Espíritu Santo es el que da por gracia, pone en el ser humano. Ahora el ser humano tiene que disciplinarse en vivir en esa vida. Tiene que ahora poner en acción, experimentar esas palabras bondadosas, esa atención, esa cortesía verdadera. Si trabajan como a la vista del cielo, serán damas y caballeros cristianos. Su conducta refinada será una lección objetiva constante para los alumnos, quienes, aunque al principio sean algo incultos, se irán amoldando día tras día bajo su influencia. Así que, ¿cómo se puede tener conducta refinada? Por obra del Espíritu Santo.
Pero la condición es someterse a esa obra todos los días. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 198. ¿Qué más podemos aprender? No es mediante un acto que se forma el carácter, sino por una repetición de actos que se establecen los hábitos y se confirma el carácter. ¿Cómo entonces el carácter se desarrolla, crece y produce frutos? No es mediante un acto nada más, sino la repetición. Si el Espíritu Santo pone pues las palabras, pone la conducta, pone pues la cortesía, hay que repetir constantemente, vivir en esa vida, todos los días hablando esas palabras amables del Espíritu Santo. Entonces el carácter se va a formar, se va a hacer un hábito, una costumbre buena. Pero el hombre viejo, el yo, el hombre carnal, tiene costumbres malas, hábitos malos, pensar mal, hablar mal, ofender, obedecer mal, no puede cumplir la ley, no puede cumplir lo que enseña la Biblia, ni los testimonios del Espíritu profecía. Pero si el Espíritu Santo obra en el creyente, será pues fácil, sencillo, será algo natural. Así como Jesús dijo, la buena planta producirá buenos frutos. Pero ustedes son una mala planta, dijo a los judíos. El ser humano no convertido, sin vida espiritual, es una mala planta. Por más que se domine, por más que se eduque, siempre va a estar mal. Para tener un carácter semejante al de Cristo, es necesario actuar como lo hacía Cristo. Para desarrollar un carácter semejante a Cristo, ¿qué hay que hacer? Hay que actuar como lo hacía Cristo. Hay que vivir como vivía Cristo. Por eso es que en el verdadero creyente ya no hay lugar para vivir la vida del mundo. Ya no hay lugar para que sea esclavo de las actividades de este mundo ni de los estudios de este mundo. Sino va a actuar, va a vivir como lo hacía Cristo. Y los cristianos mostrarán un carácter santo. Entonces, los cristianos mostrarán un carácter santo y sus acciones e impulsos serán motivados por el Espíritu Santo. Repito, los cristianos mostrarán un carácter santo. Entonces, debo preguntarme, porque la palabra de Dios dice, examinaos a vosotros mismos. Si yo soy cristiano, ¿mi carácter se muestra en una vida de santidad? Si usted dice que es cristiano, ¿usted tiene un carácter santo? Pero no estamos hablando de que el pecador en su naturaleza es santo, no. La naturaleza carnal nunca va a ser santo. El plan de salvación no es para volver santo al ser humano carnal. Es crear un nuevo hombre. Por eso no nos cansaremos de repetir el mensaje de salvación de Cristo a Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu, le dijo. El que nace del Espíritu ahora es cristiano y tiene carácter santo, unido a Cristo. Pero si pierde la fe y obedece o escucha o confía en su yo, en su naturaleza pecaminosa, hace su voluntad o da lugar a la tentación, nuevamente sigue siendo pecador porque volvió a vivir en el hombre viejo, en el yo. Entonces la vida cristiana es permanentemente permanecer en Cristo.
para ser cristianos santos. Por eso el justo, dice el santo, vivirá por la fe. Educación cristiana 458. ¿Qué nos dice? Ocultando el yo en Cristo, vuestras palabras serán dictadas por el Espíritu Santo, y Cristo, con quien estáis cooperando, impresionará el corazón. El yo debe estar ocultado en Cristo, detrás de Cristo, a un lado. Algo que no vale se desecha detrás, a un lado, y se vive en la vida de Cristo. Si así entonces estamos dispuestos a vivir, el Espíritu Santo obrará esa vida. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Dice, todas las palabras que hablemos serán dictados por el Espíritu Santo a nuestra mente nueva, a la mente espiritual, a la conciencia, porque la conciencia es la voz de Dios. Y eso es lo que el creyente hablará. Por eso en San Juan capítulo 14, del 10 al 14, Jesús que dijo, yo no hablo mis palabras. Lo que Dios mi Padre pone las palabras en mi boca, eso es lo que hablo, decía Jesús. Así el cristiano tiene esa oportunidad, esa opción, aceptar la salvación, la justicia de Cristo, vivir en esa vida, y hablará las palabras dictadas por el Espíritu Santo. Entonces pregunto, ¿el cristiano con carácter santo podrá fallar en hablar? No fallará, dice, no ofenderá, será varón perfecto. ¿El cristiano fallará en las obras? No va a fallar. ¿El cristiano fallará en servir, en predicar el Evangelio? No va a fallar. Para el Espíritu Santo, representante de Cristo, no existe fracaso, no existe falla. Dios es perfecto, limpio, puro, santo. Por eso dice, el cristiano tiene que cooperar con Cristo, con el Espíritu Santo, cooperar. ¿Qué es cooperar? Ayudar. El creyente se convierte en ayudante, en siervo. ¿Quién dirige? El Espíritu Santo. Así es una vida cristiana verdadera en Cristo Jesús. Ahora vamos a ir aprendiendo el Espíritu Santo una vez que al creyente así restaura la imagen de Dios, el carácter de Cristo en el creyente. ¿Para qué lo restaura? ¿Para qué lo prepara? ¿Quién prepara al creyente entonces? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el creyente salvo va a llevar al cielo en la segunda venida de Cristo? Solo llevará, dice, un carácter santo, perfecto, limpio, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es lo único que se podrá llevar al cielo. Pero antes de ir al cielo, el cristiano en vida santa debe trabajar para Cristo y debe trabajar con Cristo. Si trabaja con Cristo, no hay fracaso. Si trabaja con Cristo, no hay regreso, no hay retroceso. Jesús dijo, el que toma la mano en el arado, no mira hacia atrás. El que sigue a Cristo no puede regresar hacia la vida del mundo, hacia atrás. Va adelante. Por eso el mundo queda atrás con todas sus cosas. Así solamente se puede solucionar el problema del pecado en esta vida. Y una vez podemos recordar de que allí está la solución para la mayor pregunta que el ser humano siempre se ha hecho en este mundo y seguirá haciéndose. Muchos dicen, si Dios existe, dice,
El religioso dice, si yo soy religioso, yo soy creyente, dice, ¿por qué me pasan accidentes? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué fracaso? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué estoy vacío y sigo buscando las cosas de este mundo? Es que no ha comprendido el plan de salvación. Es que el ser humano, el pecador, quiere salvación del pecado, quiere vida cristiana, pero también quiere seguir viviendo en este mundo como conforme está acostumbrado. Solamente ir a la iglesia, hacer culto matutino vespertino y de vez en cuando hablar la palabra de Dios y piensa que eso es la vida cristiana. Eso es la vida cristiana legalista, podemos decir, o en vida religiosa farisaísmo. Entonces ahora veamos cómo el Espíritu Santo lo va a conducir a un cristiano así. ¿Qué trabajo, qué tarea le va a dar? Vamos a recordar las palabras de Jesús en Hechos 1:8, Mateo 28:20. Vamos a leer en el libro Cristo nuestro Salvador, página 152. Antes de su ascensión al cielo, Jesús les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos, así en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los últimos confines de la tierra. El que recibe el Espíritu Santo para nacer a vida nueva, como le dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer del Espíritu. Desde que el Espíritu Santo engendra nueva vida, ¿qué va a acontecer? El que ha nacido a vida nueva comienza a ser testigo. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, así en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra. Todo creyente que tiene el Espíritu Santo es un testigo. ¿Qué es un testigo? Uno que testifica del Evangelio, de la salvación. Uno que testifica de la liberación del pecado, de la liberación de este mundo, de la liberación de todos los males. Uno que da testimonio de que sí se puede vivir una vida lleno de amor, teniendo el carácter de Cristo, alegre, feliz, contento, bienaventurado, en reposo. Eso testifica. Su trabajo es eso. Y Jesús que dijo, San Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros siempre, hasta la consumación del siglo. Jesús quiere estar con el creyente nacido de nuevo, porque es su Hijo, de nuevo. Pero Jesús no puede conducir a los pecadores. Jesús no puede llevar a los pecadores a predicar, porque el pecador no se va a dejar llevar. Lo que Jesús hace con los pecadores es llamarlo al arrepentimiento, buscar a la oveja perdida y conducirlo al redil. Conducirlo al redil por la puerta que es Cristo, o sea, llevarlo a Cristo y ponerlo en el camino de salvación que es Cristo. Y debe estar en Cristo. Cristo es la salvación. Eso sí puede hacer el Espíritu Santo, Cristo, llamar a los pecadores. Pero a los pecadores. Y ahora el pecador que aceptó a Cristo, unido a Cristo, recibe el Espíritu Santo, es santo. No olvidemos,
Hemos leído en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, 193, que decía: los cristianos mostrarán un carácter santo y sus acciones e impulsos serán motivados por el Espíritu Santo. ¿Por qué tienen carácter santo y sus acciones santas? Porque son motivadas, guiadas por el Espíritu Santo. No es que el hombre carnal es santo o hace obras santas, no, de ninguna manera. No estamos predicando un evangelio espurio, un evangelio barato. Un evangelio barato es que dice, hay que aceptar a Cristo, creer en Cristo, entregar nuestra vida y vamos a ser salvos y Cristo nos va a salvar y vamos a ser santos, ya no vamos a pecar. No es así. No es que el pecador ya no va a pecar. El pecador siempre va a pecar si es que le damos lugar a que actúe en nuestra vida. Por eso el pecador debe estar escondido en Cristo, con el freno del Espíritu, en la cruz de Cristo. En el libro Consejos, o vamos a leer ahora en el libro, veamos ahora en el siguiente libro que nos toca leer, es Consejos para la Iglesia 577. Antes de avanzar al frente, veamos que el Espíritu Santo haya sido derramado sobre nosotros. Antes de avanzar, sea en la vida cristiana, en obediencia, o sea en predicar el Evangelio, o en cualquier cosa de la religión, asegúrense que el Espíritu Santo ha sido derramado en ustedes, dice, y ha engendrado nueva vida, y ha limpiado el corazón, la mente, ha apartado a un lado la vida carnal, y en un corazón nuevo, limpio, el Espíritu Santo ha establecido su reino, su trono. Ahora sí, dice, avanzad por fe. Pero sin el Espíritu Santo no den ni un paso, dice, en la vida cristiana. Necesitamos el Espíritu Santo en el corazón, en la mente, para avanzar. Pero si somos pecadores sin Espíritu en el corazón, necesitamos escuchar el llamado del Espíritu Santo. Esa es la obra externa, no olvidemos. Cristo triunfante, página 300. Nadie debiera aventurarse con arrogancia en la obra de Dios. Los hombres y las mujeres no debieran avanzar a menos que el Espíritu Santo se manifieste en ellos. Solo bajo la orientación del Espíritu Santo, los seguidores de Cristo trabajarán como lo hizo Cristo. Aquí tenemos una palabra pequeña que necesitamos nunca olvidar. Nadie. Nadie quiere decir ni uno. Ninguno, dice, debiera aventurarse con arrogancia, entrar a la obra de Dios a predicar, a enseñar, a hablar. Ningún hombre, ninguna mujer debe avanzar, dice, a menos que el Espíritu se manifieste en ellos, a menos que el Espíritu Santo le oriente y le ponga las palabras y le lleve para trabajar como lo hizo Jesús. Entonces la pregunta sería, ¿por qué hoy los religiosos se aventuran a hablar en vida carnal, en naturaleza pecaminosa, sin el Espíritu Santo, sin vida nueva, sin tener carácter santo, sin tener la imagen de Cristo? Preguntaríamos. Y cada uno necesitamos respondernos. Entonces, para poder entrar a la obra del Señor, predicar el Evangelio, necesitamos Espíritu Santo. ¿Y cómo se obtiene el Espíritu Santo? Es sencillo y fácil. Jesús dijo
que necesitamos renunciar a todo lo que poseemos, entregar nuestras cargas, nuestro yo, nuestra vida al Señor para ser crucificado, para morir, porque nuestra vida no vale nada. Y entregar, dice, todas nuestras pertenencias 100%. No dice entreguen solamente el diezmo, es otra verdad nueva que necesitamos aprender. Muchos piensan, se bautizan y dicen yo voy a dar diezmo nada más y ofrendas. No, el Señor dice trae todas tus cargas. Todo, dice todo lo que tienes, talentos, habilidades, tiempo, fuerza, bienes, posiciones, actividades, todo, dice, trae esas cargas, dice, entrégame. Ahora yo te voy a dar una vida nueva, para que vivas obediente, santo, justo y bueno, y ahora experimentes esa vida y vas a desarrollar, crecer y dar frutos. Así es fácil tener el Espíritu Santo. No dice tienes que asistir en la iglesia 5, 10, 20 años para recibir Espíritu. No dice tienes que cumplir la ley, la Biblia para recibir Espíritu. No dice tienes que predicar la palabra de Dios para recibir Espíritu. No dice. El mundo religioso se equivocó, así como los judíos se equivocaron. Los religiosos en el tiempo de Jesús se equivocaron. Ellos se aferraban a la ley, a la palabra de Dios, a la Torá, a las ceremonias, a los cultos. Pero no aceptaron a Cristo. Cristo era el Salvador, el dueño de la ley, el reposo verdadero, el sábado verdadero, la ley verdadera era Cristo. No lo aceptaron. Hoy necesitamos aceptar al Espíritu Santo, a Cristo. Pero la condición es fe. Desconfiar de nosotros y del mundo y entregarnos por fe a Cristo, y el Espíritu Santo engendrará nueva vida, vida espiritual. Consejos. Vamos a leer en el libro Consejos sobre la Escuela Sabática, página 56. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido. San Lucas 4:18, San Marcos 1:14 y 14 y 15. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en el bautismo, comenzó a predicar el Evangelio. Necesitamos el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y el que tiene el Espíritu Santo es un cristiano que tiene un carácter santo. Ya no es pecador. El hombre pecador está en la cruz ya. Joya de los Testimonios, tomo 2, 562. Cuán grandemente necesitan los obreros ser bautizados del Espíritu Santo, a fin de llegar a ser verdaderos misioneros para Dios. Discurso Maestro de Jesucristo, página 34. A menos que el Espíritu Santo pueda emplearnos como agentes para comunicar la verdad de Jesús al mundo, somos como la sal que ha perdido su sabor y quedado totalmente inútil. Si el Espíritu Santo no nos prepara, no nos santifica, no nos habilita, no nos hace idóneo y no nos emplea, no nos utiliza como instrumento para comunicar, dice, la verdad al mundo, solamente seremos como la sal sin sabor, inútil. Una sal, Jesús dijo en San Mateo 5, 14, 15, 16, 17, que dijo, la sal cuando ha perdido, dice, su sabor, ya no vale, hay que echarlo, hay que desecharlo.
Por faltarnos la gracia de Cristo, atestiguamos ante el mundo que la verdad en la cual aseguramos confiar no tiene poder santificador. Y así, en la medida en que nuestra propia influencia anulamos el poder de la palabra de Dios. Un creyente sin el Espíritu Santo anula el poder de la palabra de Dios. Solamente es palabras humanas, letra muerta. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladare los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado en el fuego, si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué necesita el cristiano para predicar el Evangelio? Para poder invertir sus bienes para predicar el Evangelio, necesita amor en el corazón. Pero amor de Dios, no amor egoísta. El hombre carnal, con naturaleza pecaminosa, tiene amor egoísta, el ego, el yo. Todo para sí, vive para sí. Pero el hombre espiritual, nacido del Espíritu, nace con el amor de Dios. Porque el Espíritu Santo engendra nueva vida, y Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo derrama el amor, llena con amor. Y el amor es una fuente, dice, que salta para vida eterna. Ahora sí, el amor lo constriñe y lo lleva a predicar el Evangelio. Recordamos de la mujer samaritana. Aceptó a Cristo, que era el amor, el Mesías, y reventó esa fuente en su corazón, como Jesús le había dicho, y el amor lo llevó a llevar la noticia del Mesías, de Cristo, y trajo toda la ciudad a Cristo. El evangelista, el misionero, el pastor, el líder, el maestro, su trabajo es eso: tener lleno el amor de Dios en el corazón y llevar las almas a Cristo y entregarlo a Cristo. Ahí terminó su trabajo. Y seguir buscando pecadores. A todo pecador que encuentra, llevarlo a Cristo. Pero si el creyente en la iglesia también sigue siendo pecador, debe llevarlo a Cristo. Si cayó en pecado, debe llevarlo a Cristo. Y Cristo es el que le dará vida nueva y le dará pues su amor y una vida espiritual para que pueda vivir una vida cristiana por fe. Que Dios pueda bendecir su palabra, y nosotros tenemos esa dicha, esa felicidad, podemos decir, esa oportunidad en este tiempo de conocer este Evangelio y estar dispuestos, dice, a dejar todo para que el Espíritu Santo pueda obrar una salvación desde el principio, desde el llamamiento hasta la glorificación. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias a Dios, gracias a los que han participado en este estudio, y será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Sigamos orando cada uno para que el Señor permita que sigamos estudiando. Y solo, como siempre decimos, Cristo es el dueño del tiempo y Él nos puede dar tiempo. Cristo es la verdad que nos libera, nos puede liberar de las actividades de este mundo para que sigamos estudiando. Gracias a Dios. Amén.